Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 2 y también en 2 de Corintios capítulo 10. Génesis 2, 19, 20 dice así: Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda la bestia del campo. 2 de Corintios 10 dice así: Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Esta es la palabra de Dios. En esta mañana quisiera dirigirme a, sobre todo, las nuevas generaciones de estudiantes. Este sermón se relaciona con el quehacer universitario y la ciencia. Este es un tema que en las iglesias con frecuencia la evitamos. Y a mí me parece, de una manera muy personal, que hay un grupo dentro de la iglesia, que son los jóvenes de educación superior, que están medio marginados y excluidos del quehacer académico dentro de la iglesia. Entonces, cuando nuestros hijos llegan a una edad donde van a la universidad, de pronto se convierten religiosamente al ateísmo y cuestionan la autoridad de Dios y las Sagradas Escrituras. Y los padres se preguntan: ¿qué pasó con mi hijo? Si siempre ha ido a la iglesia desde niño, lo he llevado. ¿Qué pasó? Porque como iglesia y los pastores y presbíteros no estamos cumpliendo parte de nuestro ministerio en la relación, mandato cultural y la relación de la ciencia con la iglesia y la cultura. Cuando echamos una mirada a otras iglesias, vemos a una generación de niños que van creciendo. Salen a los centros de estudio superior y de pronto ya no están congregando. Han sido absorbidos, influenciados por alguna corriente de pensamiento. Y como en las iglesias no tenemos una enseñanza estructurada para poder orientarles, para que ellos puedan discernir entre las presuposiciones de la ciencia y el alcance de la ciencia y el pensar cristianamente. Entonces ese sermón va dirigido para ellos, sobre todo, para las nuevas generaciones, para todos en general, pero de una manera específica para ellos. Entonces, la semana pasada hemos hablado de la relación de la cultura y el trabajo. Y también hablamos acerca del espectro de la cultura. El espectro de la cultura dentro de la sociedad incluye todas las áreas del saber de la humanidad. Todas. El trabajo, la agricultura, la música, el arte, la economía, la política, la tecnología, la información, etcétera, etcétera y etcétera. La ciencia misma. De esta manera entendemos los creyentes el espectro, el alcance de la cultura. Entonces, la cultura, en consecuencia, es el cumplimiento que Dios ha dado al ser humano de sojuzgar, administrar, ser un explorador
de la naturaleza que Él ha creado. Esa es cultura para los creyentes, en resumidas cuentas. Ahora, también hicimos un breve resumen de la cultura en un mundo sin pecado. Suponiendo de que Adán y Eva no hubiesen caído en pecado, hemos dicho que el primer mandato cultural era el trabajo, y hemos brevemente explicado de una perspectiva bíblica en qué consiste el trabajo y cómo nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo en cualquier área de la vocación a la cual Dios nos ha llamado. Pero también incluye el comercio y todas las áreas de la ciencia. Por ejemplo, tuvo que haber habido seguramente desarrollo tecnológico para transformar los productos, o desarrollo industrial. Tuvo que haberse desarrollado las ciencias, en general todas las ciencias, para que el ser humano pueda descubrir los tesoros que Dios ha escondido en la naturaleza. Hemos leído Génesis 2, 19, 20 a propósito, y este es un texto bien importante que nos va a ayudar a entender un poco acerca de esto. Dice la palabra de Dios así: y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y lo trajo al hombre para ver cómo lo llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Qué interesante, ¿no? Adán tenía que poner nombre a cada animal. Entonces, la idea esencial aquí es que para nombrarlos, él tenía que conocer la naturaleza de cada animal. Su idea esencial de este animal. Tenía que tener un conocimiento exhaustivo del animal. Y le pone nombre. Creo que hoy día la ciencia de poner nombre se llama taxonomía. Podríamos imaginarnos aquí a Adán haciendo este trabajo de clasificación de acuerdo a su naturaleza. Ahora, la ciencia hubiese alcanzado su más gloriosa utilidad cuando los productos de ella se ponen a los pies del Creador, de Dios mismo. Cuando los descubrimientos de la ciencia se ponen al servicio de la humanidad y de Dios. Ahora, también mencionamos de que el mandato cultural sigue vigente, pero con dificultades podemos desarrollarlo. Pero sigue vigente. Dios nos ha dado una mente maravillosa, no ha destruido nuestra capacidad de razonar y reflexionar. Están obviamente distorsionadas a consecuencia del pecado y podemos llegar y llegamos a conclusiones erróneas a veces. Pero el mandato cultural entonces de hacer ciencia sigue vigente. Claro, uno puede pensar lo siguiente: pero mire, pastor, estamos al borde de una guerra nuclear, posiblemente. Esperemos que no se avance más. Hay tanta miseria en el mundo, aquí en el Perú. Hay tanta corrupción. ¿Vale la pena hacer estudios superiores en un contexto de esta naturaleza? ¿Por qué no nos dedicamos a salir a evangelizar a las calles? ¿O por qué no nos dedicamos a proveer para los pobres también de la sociedad? Bueno, eso hay que hacerlo también, obviamente. No es excluyente los estudios y la reflexión superior
con los mandatos divinos de evangelizar, discipular y hacer obra de misericordia. Ahora, ¿por qué debemos entonces estudiar? ¿Por qué debemos de los creyentes involucrarnos en los estudios superiores? Y quisiera aquí hacer una aclaración. No todos han sido llamados para la reflexión de esta naturaleza. Dios a cada uno le ha dado su vocación. Pero a este grupo de creyentes, a quien Dios les ha dado esas cualidades académicas, son llamados a ejercerlas para el bien de la sociedad y del reino de Dios. Hay dos razones fundamentales por las cuales debemos de hacer estudios universitarios. En primer lugar, porque la universidad está en el corazón de la cultura. Por lo tanto, es un lugar estratégico para dar testimonio cristiano que traiga sanidad. O sea, nuevamente, la universidad, los estudios superiores, están en el centro de la formación de las culturas en el mundo, de una cultura en una sociedad. Es allí donde los seres humanos se forman para la ciencia, y una vez formados ejercen una gran influencia en la sociedad que tiene repercusiones casi en todas las áreas de la vida. Allí los que se forman ejercen una gran influencia en la civilización y en la sociedad, que traspasa la frontera de un país o de un continente. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en economía. Cuando hay un problema económico, una recesión económica, por ejemplo, ¿a quién llaman los presidentes o los que dirigen un país? ¿A quién llaman? Llaman a los economistas para preguntarle cuál es el problema de la recesión o cualquier otro problema económico. ¿Y qué debemos hacer o qué modelo económico tenemos que implementar para solucionar el problema? Puede ser el modelo del libre mercado o el modelo intervencionista, etc. Entonces, cuando se implementa un modelo económico, tiene efectos en la sociedad, desde el más rico hasta el más pobre. Tiene efectos en el ser humano, en las familias, en todas casi las áreas de la sociedad. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los años 90 del Funishow? ¿Tuvo efectos en su familia o no? Tuvo efectos, ¿no es cierto? ¿O recuerdan los años cuando hacíamos largas colas para un kilo de arroz? Tiene gran efecto los modelos económicos. Ahora, la pregunta es, ¿dónde estos expertos en economía, estos consejeros, de dónde han aprendido estos modelos? ¿Dónde? En la universidad. ¿O no? Por supuesto que en la universidad. Había hace años un programa norteamericano para formar economistas, para influenciar con las corrientes de pensamiento económico modernos. Y a este grupo de economistas, es decir, llevaban a los economistas más prestigiosos o talentosos a hacer estudios de posgrado en Estados Unidos, que hoy se les conoce como los Chicago Boys, porque ahí se formaban. Bueno, los economistas deben conocer muy bien esto. Entonces, ¿dónde aprendieron estos economistas los modelos económicos? En la universidad. Y cuando lo implementan en una sociedad,
tiene efectos en la cultura y en todo ser humano que vive bajo esa sociedad, para bien o para mal. Por ejemplo, educación. Las teorías educativas o modelos educativos de la enseñanza y aprendizaje, como el conductismo, cognitivismo, el humanismo, la aplicación del constructivismo que está en boga hoy en día en la educación. ¿Quién los inventó? ¿Dónde se aprendió? En las universidades, en los centros de estudio superior. Y viene el economista y el educador y lo aplica sin cuestionarlo, sin dudas ni murmuraciones. Porque para ellos esta es la única verdad y no se discute. Y los creyentes también. ¿Se da cuenta entonces usted cómo los estudios de educación superior tienen una gran influencia en moldear una cultura y una civilización? La iglesia misma, nos guste o no. Y por eso podemos explicar ciertas tendencias también de nuestra iglesia. No las cuestionamos, las aceptamos como una verdad última. Y si él lo ha dicho porque ha estudiado en Cambridge, Harvard, Oxford, Stanford, la Católica o de Lima, etcétera, San Marcos, está bien, porque esa es una excelente universidad. Y de cierto lo son. Pero lo que quiero puntualizar es aquí que la educación superior ejerce una poderosa influencia en la formación de culturas y en la sociedad. Y tiene efectos en la familia, en la ecología, en la conducta, etcétera, etcétera. Y nosotros lo aceptamos como una verdad y generalmente no lo discutimos. Lo discutimos, pero vagamente porque no tenemos los suficientes argumentos para permearla o hacer un nuevo planteamiento con una perspectiva cristiana. La Biblia es normativa para las diferentes disciplinas de la ciencia. Tanto la economía, la educación, la cosmología, etcétera, etcétera. En segundo, entonces, en primer lugar, ¿por qué los creyentes tienen que, a quienes Dios les ha llamado, les ha dado esa vocación para las ciencias, por qué ellos deben de estudiar? Porque la universidad ejerce una gran influencia en la civilización, en la cultura y en la persona. En segundo lugar, porque a menos que los cristianos hagamos un trabajo serio de reflexión académica, nuestro testimonio cultural carecerá tanto de profundidad como de influencia. Es decir, podemos ir a la universidad, como se decía en los años 90. Ah, yo he estudiado en San Marcos Católico. Oye, pero en tu quehacer diario no se manifiesta porque eres un mediocre. Todos pasaron por la universidad, pero no la universidad por ti, ¿no? Significa esto que los estudiantes de la educación superior deberían de esforzarse a ser muy buenos en la disciplina que ellos estudian. ¿Y eso qué implica esto? Tienes que dedicarte seriamente a estudiar y dejar de vagar y poner excusas. Como decía en nuestra época, hay que quemarse las pestañas. Eso significaba hay que amanecerse estudiando si uno no tiene una mente brillante, como la mayoría no lo tenemos. Y eso significa hacer un sacrificio para Dios y establecer prioridades en nuestra vida. El principal trabajo de un estudiante de educación superior y de un estudiante en general es estudiar.
Pero si quieres ser bueno en tu disciplina, eso significa mucho esfuerzo. También. Y eso no es una cualidad, creo, de los creyentes en nuestra sociedad. Bueno, no importa. Ya con un 10.4.9, por favor, agregue medio puntito más, no importa. Quiero pasar. No importa que yo haya aprendido o no, pero me importa la nota. Está bien, la nota tiene su relevancia. Lo que tiene que importarte es aprender. Porque si tú eres un buen estudiante, das testimonio para la gloria de Dios. También. Y me imagino que tu compañero va a querer imitarte. Te va a preguntar, ¿y cómo lo haces? Y puedes enseñarle tu secreto. Entonces, dos razones importantes por la cual los creyentes tenemos que, o las nuevas generaciones tienen que anhelar los estudios superiores, porque ejerce una gran influencia en la sociedad y porque siendo brillante académicamente se puede dar un testimonio cristiano. No significa desde que usted ha venido a la iglesia, Cristo le ha anulado, le ha borrado el cerebro y las neuronas. No, de ninguna manera. Más bien son renovadas y repotenciadas, podríamos decir. Por el Espíritu Santo. Como usted verá entonces, como una teoría científica particular, cuando llega a tener importancia en el seno de la universidad, comienza a tener una gran influencia en la sociedad y a modelar la vida de una cultura. Estos ejemplos que le he mostrado lo manifiestan, obviamente. A ver, ¿algún profesor cristiano cuestiona el constructivismo o el conductismo? No. Puede ser que haya algunos, pero generalmente no. O algún modelo económico, o por qué un médico hace acupuntura y el otro piensa que el que practica acupuntura es un charlatán. No es cierto. Depende de los modelos. Ahora, hay dos razones importantes para dar un testimonio académico cristiano. En primer lugar, para ser agentes efectivos del reino de Dios y restaurar la cultura. Es necesario dar testimonio, hacer nuestra contribución allí. Es decir, podríamos mencionar que esto es importantísimo, equivalente a la evangelización y discipulado dentro de los centros de estudio superior. Es eficaz hacerlo. Claro, si tú no eres brillante y quieres invitar a tus amigos a la iglesia, posiblemente no van a... Si eres brillante van a venir. Pero si no eres brillante, van a venir por piedad a ti. En segundo lugar, porque la universidad es el lugar donde se recibe entrenamiento avanzado en cómo nosotros podemos servir en nuestra época a los ídolos. Como por ejemplo la razón misma o la tecnología misma, que pueden considerarse como los nuevos ídolos actuales. Muchos jóvenes tienen esperanza en la tecnología, yo también. Pero sin tecnología, la tecnología es suficiente, nada más. Y se plantea que podemos transformar la sociedad mediante la educación, la ciencia y la tecnología y volvernos omnipotentes si no necesitamos de Dios. Entonces, sabiendo de que eso es lo que a uno le entrenan, entonces es relevante que los cristianos en esta área, en este nivel, puedan directamente hacer una confrontación a estos dioses
en la cual somos entrenados para vivir en obediencia y servirles. Entonces, dos aspectos fundamentales, podríamos decir. Uno, usted puede volverse en un formador de una cultura verdaderamente cristiana y sin contradicción con la ciencia y la religión. Usted puede ser influyente en ese medio y no correrse de ese medio. Y en segundo lugar, usted puede confrontar con suficientes argumentos las religiones actuales y los ídolos preeminentes en la sociedad. Ahora, quisiera brevemente esbozar una perspectiva integral de los estudios superiores, para que usted lo tenga en cuenta. Esto podemos desarrollarlo más adelante con otros pastores de la IEPP que tienen estudios avanzados en estas áreas. ¿Cómo desarrollar una cultura integral de los estudios universitarios? Jesús afirmó que Él es Señor de todo. Su señorío es una parte integral de usted como alumno, de lo que usted piensa y de lo que usted hace. Jesús es Señor, pero no es su Señor solo cuando usted viene aquí. Es Señor de usted cuando usted está en el centro de estudio superior, cuando usted está pensando, reflexionando y haciendo o aplicando lo que usted aprende. Entonces, la tarea cultural humana incluye también la reflexión académica. Se afirma creacionalmente y se redime en Jesucristo. Por eso Pablo en 2 Corintios 10 dijo lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y así llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Todo pensamiento, Jesucristo es Señor de tus pensamientos también. No solamente en la ciencia, todos los tipos de pensamientos, por si acaso. Entonces, los años en los estudios superiores es muy importante y posiblemente va a determinar tu vida de allí en adelante. A los jóvenes les da la oportunidad de reflexionar en lo que Jesucristo significa para su disciplina específica que está estudiando. Desarrollarse como estudiante cristiano en la universidad nuevamente le preparará a usted para convertirse en alguien que forma una cultura cristiana para el resto de sus vidas. Ahora, ¿cómo podemos volvernos o convertirnos en formadores de una cultura cristiana? Por lo menos hay 3 cosas básicas que se pueden hacer. En primer lugar, los creyentes tenemos que rechazar la creencia profundamente religiosa que la razón humana, específicamente en el método científico, puede proveer conocimiento exhaustivo del mundo natural y de la humanidad. La ciencia se convierte así en la fuente de revelación. Dicho de otra manera, la ciencia no puede explicar todo lo que existe.
y no puede explicar o responder todas las preguntas que se hacen o que el ser humano se hace. Y la razón no es autónoma, no es la última palabra para el ser humano, porque la razón tiene profundas limitaciones también, debidas a la caída en pecado del ser humano. Por eso llegamos a conclusiones erróneas, etcétera, y etcétera. Entonces, en primer lugar, mucho se habló hace ya varias décadas atrás de que la razón o el investigador es autónomo. Bueno, esto no es cierto. Varios estudiosos como James Sire, Thomas Kuhn, Karl Popper, etcétera, etcétera, cuestionaron esta posición. Porque todo ser humano, sea científico o no, cuando postula algo, una idea, o cuando el científico va a investigar y plantea sus objetivos y sus hipótesis, todos estos elementos de la investigación parten de un conjunto de proposiciones en una cultura específica. Si niegas esas proposiciones, entras en una crisis, como lo hizo Thomas Kuhn, o las contradices. A esto lo llamó los paradigmas. Los paradigmas es un conjunto de conocimientos que se toman como marco de referencia para hacer ciencia. Por eso hay diferentes escuelas. Entonces, todo ser humano necesita un lugar de partida, un sitio donde estar de pie en un terreno cero. Y a la hora de evaluar una teoría, uno siempre lo hace en función del complejo total de las creencias de uno mismo. Thomas Kuhn denomina estas creencias el control de paradigmas. Entonces, no hay neutralidad en el ser humano, en ningún campo en realidad, ni en las conversaciones cotidianas, ¿no? Cuando nosotros conversamos, todo lo que tú mencionas o planteas proviene ya sea de las ideas de tus padres, de tus abuelos, de tus amigos, de la familia, de la cultura que nos rodea. No hay neutralidad. Ningún ser humano es neutral. Ser neutral significa ponerse por encima de todo, y eso no es posible. En segundo lugar, necesitamos desarrollar un marco de referencia teórico, uno que sea fiel y arraigado en una cosmovisión y filosofía netamente bíblica. Bueno, Juan Calvino en el siglo XVI lo hizo, bastante bueno, y que sigue siendo una referencia hasta el día de hoy. Hay que leer entonces las instituciones de Juan Calvino. En tercer lugar, todo ser humano, incluyendo sus teorías, está sujeto a y existe solo en respuesta a la ley creacional de Dios, a su palabra. Toda la vida responde y depende de las normas de Dios. Por ello, toda la creación es subjetiva, es decir, está sujeta a la ley de Dios. Fundamental para pensar y hacer una reflexión en los estudios superiores. En cuarto lugar, debemos tener en cuenta que las leyes científicas son construcciones teóricas que intentan dar razón del orden de la creación y se deben considerar como aproximaciones teóricas acerca de cómo Dios ordena la creación y por lo tanto se deben considerar como provisionales. No hay leyes
científicas acabadas, completas, que tengan toda la razón. No es posible. Plantear algo así. Entonces, algunas pautas para nuestros jóvenes universitarios, bien precisas y cortas. Muy bien, hay profesores universitarios creyentes con quienes ustedes pueden juntar y formar círculos de estudios en la universidad. Hay más de un creyente en las universidades. Pueden formar su propio círculo de estudio para reflexionar en la interrelación de las disciplinas y la creación o la ley de Dios. También deberían describir, haciendo una reflexión crítica sobre los temas de interés que ellos tengan. Y no aislarse, y no creer todo lo que dice su profesor, no importa dónde haya estudiado. Porque ¿de dónde aprendió su profesor? En alguna universidad, y de los libros, y de las redes sociales también, ¿no es cierto? Entonces, la reflexión en educación superior es parte del mandato cultural. Y esa es una ventana importante para que las futuras generaciones puedan constituirse en formadores de una cultura verdaderamente cristiana. Pero tienes que buscar la prominencia en esa área. Y hay que decir, como decía mi profesor de primer año de secundaria, hay que dejar la flojeritis, la perecitis y todas las itis más. Porque de esa manera también estás sirviendo a Dios. Estás discipulando, y estás evangelizando, y estás haciendo misiones. En estas esferas también. Que Dios les bendiga ricamente.